Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. Martes 15 de marzo del 2022. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les diga, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otras. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que la gente los vea. Ensanchan las filaterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Quiero empezar esta reflexión haciendo una pregunta. ¿Qué tanto, qué valor tiene para ti el ejemplo o la vida de los demás? ¿Te has puesto a pensar que de pronto tu vida, lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú haces, puede ser un ejemplo, un punto de partida hacia los demás? Y si también muchas veces cada uno de nosotros podemos sumergirnos en eso, en lo que el otro hizo, en lo que el otro pensó, en lo que el otro hace. La cuestión del ejemplo no deja de ser siempre una autoridad moral en la vida de cada uno de nosotros. Dicen por ahí que un hecho vale más que 1000 palabras. Y ese ejemplo del cual cada uno de nosotros estamos llamados a dar, el papá a sus hijos, el maestro a los alumnos, el que tiene autoridad, podríamos pensar, los gobiernos ante su pueblo, el sacerdote, el obispo, el papa, el líder religioso ante sus feligreses. Valdría la pena que cada uno de nosotros pensáramos un poquitico, al escuchar el Evangelio del día de hoy, pensar cómo está el tema del ejemplo, de aquella autoridad que yo tengo hacia los demás. Entonces nos sumergimos en el Evangelio del día de hoy, cuando Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés están sentados los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Este tema es bastante fuerte. Esta situación es bastante complicada, tanto y cuanto Jesús nos está enviando hacia los doctores, hacia aquellos que de una u otra manera tienen autoridad, cuanto más los escribas y fariseos. Sabemos muy bien que ellos son autoridad ante el pueblo. Y como tienen autoridad, no simplemente ellos ejercen esa autoridad civil, sino también una autoridad con Dios. Ellos tienen la misión de que toda esta ley humana y divina se cumpla en todo el pueblo.
Pero Jesús les dice, mire, ellos están enseñando, vayan y háganles caso en todo lo que ellos dicen, mas no imiten sus obras porque ellos hacen totalmente lo contrario a lo que dicen. Y entonces aquí valdría la pena que nos centráramos en este tiempo de la Cuaresma, donde el Señor nos invita a nosotros a revisar nuestra conciencia, de cómo tenemos que ir haciendo y evaluando para acercarnos cada vez más a Él. Si el tema es el ejemplo, si el tema es la autoridad, de aquel que habla mucho y hace poco, a aquel que tiene discursos muy hermosos, pero hace contrario a lo que dice, entonces tendríamos que averiguar, tendríamos que examinar, tendríamos que, ante mi Dios, colocar nuestra conciencia, por ejemplo, en la vida de lo más cotidiano, nuestra familia. Los padres le dicen a su hijo, no mientas, y si mientes te castigo. Pero de repente sucede que al papá o a la mamá le necesitan, ¿y qué es lo que hace el papá o la mamá? Diles que yo no estoy. Pero no que la mentira es mala, no que la mentira si yo la digo me castigan. ¿Y por qué si tú la dices no tiene también ese valor de castigo, ese valor de que está malo? Hoy el Señor nos está haciendo a nosotros un llamado de atención, como papá, como mamá, como líder religioso, como maestro, como todo aquel que tiene autoridad sobre los demás y que estamos hablando, como diría San Francisco de Asís, no con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Que nuestra vida vaya coherente con lo que decimos y con lo que hacemos, también con lo que creemos y con lo que vivimos. Que Dios nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.